el pueblo y por el pueblo, pero no tenemos una justicia justa, no tenemos una justicia recta, tenemos una justicia que le da solamente a los que tienen, solamente a los poderosos. ¡Basta ya! Necesitamos una justicia justa para el pueblo. No venimos aquí a pedir jueces a modo, venimos a pedir jueces que tengan la ley como principio, que vean por el pueblo, que vean por la gente, que vean por los necesitados, como hace hoy nuestro gobierno. Eso es lo que venimos a pedir hoy y eso es lo que mañana a las 11 de la mañana iremos a pedir a la Cámara de Diputados. ¡Basta ya de este tipo de jueces que solamente ven por sus intereses, por sus compañeros, por sus prebendas, por su dinero, por su familia? Y nosotros también tenemos familias y también tenemos intereses porque somos el pueblo y queremos justicia. Hola, buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a su programa Crítica sin Censura. Yo soy Óscar Castañeda Montemayor y les saludo a nombre de mis socios Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villafuerte. Espero hayan tenido un excelente inicio de semana. Bien, el tema a tratar hoy, nos vamos rapidito porque es muy importante y bastante lo que se les tiene que informar. El tema: Poder Judicial corrupto contra AMLO y la Cuarta Transformación. ¿Es esto cierto? Bueno, sacarán ustedes sus propias conclusiones, pero lo que sí es evidente es de que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el mínimo elemento que se encuentre dentro de la nómina de esta institución, o las instituciones que lo conforman, pues están ya muy identificados con las corrientes contrarias a esta Cuarta Transformación, la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Este es un ejército que tiene la ley en sus manos, es decir, hablamos de corrupción y de impunidad. Son miles y miles, cientos de miles de trabajadores que supuestamente trabajan del lado de la justicia, pero de una justicia que está no balanceada, que tampoco es ciega y que blande su espada de acuerdo a los intereses que la mueven. Bien, hay investigaciones muy serias, como las realizadas por Pedro Salazar Ugarte, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto del investigador destacado Hugo Concha Cantú, perteneciente a este mismo instituto y a esta alma mater de México. Bien, en ello nos abrillantan, nos iluminan los conceptos de lo que es la corrupción en cuanto a los funcionarios de la misma corresponde. Finalmente, cuando la corrupción ataca al Poder Judicial, simbra en sus bases al Estado de Derecho en su conjunto, en su totalidad. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de muchos sexenios hasta llegar a lo que hoy es una rebelión desde lo que es el Poder Judicial, que en esta ocasión sí es autónomo, no como en los otros sexenios que estaban bajo el mando de otros presidentes de otros partidos, porque los presidentes pertenecen a los partidos. No hemos tenido un presidente que sea nacido de, de las huestes de los libres, de los que son candidatos independientes. Esa es la palabra correcta. Bien, la corrupción se ha extendido durante todos esos sexenios y todavía aquí prevalece con la práctica de actos ilícitos por medios, o sea, para obtener medios económicos o materiales, para conseguir beneficios personales.
¿Ustedes creen que es por justicia que estén dándole entrada masivamente a tantos amparos en contra de los principales proyectos de la 4T? No. Ahora, esta es una aventura mental mía. No hay justificaciones, pero además se los vamos a demostrar. Aquí nada de que pienso, en esta ocasión no opinamos, en esta ocasión vamos otra vez a demostrar y a ponerles las cartas a ustedes. Les vamos a enseñar a ustedes, les vamos a mostrar cómo es que se da y cómo le hacen, ¿sí?, todos los elementos corruptos de esto que se le llama, ¿sí?, el poder judicial autónomo, supuestamente. Bien, de manera particular, la corrupción política es la que llevan a cabo los servidores públicos. Atención con este concepto. Repito, la corrupción política es la que llevan a cabo servidores públicos. Y los servidores del Poder Judicial, pues son públicos, por tanto es político, ¿sí? Y esto utilizan las instituciones y las leyes para inapropiadamente hacerse de bienes públicos para conseguir prerrogativas. Fíjense bien, bienes públicos para conseguir prerrogativas. Esto se convirtió en un modus vivendi al interior del Poder Judicial, tanto que ahora ya trasciende hasta lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mal que vulnera al Estado constitucional en su conjunto también. Es decir, Estado de Derecho, el Estado de Derecho es el imperio de la ley, del orden, de la justicia. Pero aquí no la hay porque quienes la imparten, ¿sí?, quienes la procuran, quienes la aplican, ya son un ejército de corruptos y que los estamos manteniendo del erario público, sí, de la hacienda pública. Y vamos a demostrarles aquí por qué no tienen razón tampoco de estar peleando de que se les siguiera pagando muy altos salarios. Se los voy a demostrar. Sigan conmigo, no se vayan, esto se pone interesante. La primera dimensión en que la probidad es indispensable y en contrapartida es la corrupción judicial posible, que es la que estamos viviendo hoy en día, es aquella en la que tiene lugar la función jurisdiccional propiamente aplicada, ¿sí? A partir de estas premisas, en este ámbito jurídico, la corrupción se presenta cuando los juzgadores dictan resoluciones al margen de la legalidad, ya sea ignorando el derecho, porque supone que lo estudiaron, ¿no? Entonces no pueden ser ignorantes del derecho, o a lo mejor los pasaron en las clases, salieron con su título de licenciado, o lo compraron ahí en la Plaza Santo Domingo. Vaya usted a saber cuántos jueces o cuántos agentes del Ministerio Público estén en esa situación, ya sea ignorando, repito, el derecho o forzando su significado mediante interpretaciones, y aquí tomo uno de los conceptos que siempre ha manejado en su lenguaje Andrés Manuel. Interpretaciones pero espurias. ¿Qué se busca con estas interpretaciones, con estas aplicaciones espurias? Los siguientes casos: favorecer a los intereses de un actor, que puede ser el propio Estado o un particular poderoso. Le suenan, por ejemplo, ahí quienes les interesan mucho los negocios que estaban llevando con Enrique Peña Nieto, ese aeropuerto. Por ejemplo, ¿quiénes serían no beneficiados, perjudicados, por ejemplo, porque se construyera una refinería? Y ya no hablo en Dos Bocas, en cualquier otra parte de la nación donde se pudiera. Lo de los negocios que realizaron, bueno, pues el antiguo director de Pemex, todos los asuntos del Overdredge y otros tantos que ustedes ya conocen, la forma como tratan a Duarte, por ejemplo, el Javidú, ¿sí?, de manera que nos parece risible
e irascible, porque de la risa nos pasamos a la ira al ver cómo ridículamente le imponen sanciones menores legales. Este es uno de los casos: favorecer los intereses de un actor que puede ser el Estado o un particular poderoso. ¿Le suena, verdad que sí? Y bastante. Favorecer ciertos intereses particulares. Esto va en contra, en detrimento del interés público, o sea, nuestro. Ustedes, nosotros. También avalar decisiones de los poderes públicos que violan derechos humanos. Es que lo de los derechos humanos también parece ser como que protegen más al delincuente que a las víctimas. Incluso se convierten en víctimas los delincuentes. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene la forma de manejar y hacer aparecer a realmente los criminales como blancas palomas y hasta como víctimas. Bien, avalar decisiones de algunos poderes privados que violan derechos humanos. Por ejemplo, poderes privados. Y a mí me gustaría, aunque no estuviera en el concepto y no fuera lo correcto, pues ponerles, por ejemplo, al crimen organizado. Estar bajo la nómina del crimen organizado y favorecer, como lo ha hecho el fiscal de Nayarit. ¿Sí? Por ahí infórmense y verán cómo el fiscal nayarita dejó a este estado, ¿sí?, en manos no de la justicia que él supuestamente representaba, sino en las manos de entes criminales, células criminales. Favorecer privilegios ilegítimos sobre derechos humanos de personas o grupos vulnerables. Favorecer también ilegítimamente a una parte o a unas de las partes de un litigio sin que le asista la razón, simplemente porque es la autoridad y él dijo, pues no, esto es como yo digo, no como dice la ley, favorezco y obtengo un favor. Obedecer instrucciones de sus superiores dentro de la institución para servir a objetivos políticos diferentes a la administración de la justicia. Y que esto, pues ya lo sabían ustedes, que se han dado tráfico de influencias de poder en aquella supuesta autonomía, cuando no era así, cuando estaban a las órdenes de el presidente de la República, en el caso de gobernadores y demás. Bien, ¿cuáles son las razones por las que los juzgadores actúan traicionando su función social? Por los beneficios económicos, decíamos, por los acuerdos políticos, cálculos estratégicos, porque eso sí, arman estrategias para ellos meter a sus familiares, a la concubina, al amante, etcétera, dentro de las nóminas, por ejemplo, o para buscar favores políticos, incluso puestos políticos para algunos familiares o amigos, vínculos personales. Pero en todos los casos se trata de actos de corrupción que debieran habernos preocupado desde antes por las consecuencias que ocasionan. Por ejemplo, esto de los feminicidios, la violencia de género, también la otra violencia, ¿sí?, que estamos viviendo en sus diferentes facetas en México. Esto es en gran parte, en la mayor parte, ocasionada por un pésimo, por un corrupto e impune poder judicial mexicano. Existe un segundo tipo de corrupción en el ámbito judicial, el que se presenta al interior del Poder Judicial, pero en su estructura y funcionamiento administrativo. Sí, en este nivel la corrupción puede presentarse de las siguientes maneras. Cuando los actores e instancias responsables de manejar los recursos y bienes institucionales malversan o se aprovechan de los mismos. Cuando las instancias responsables de controlar, vigilar y supervisar el ejercicio de los recursos y bienes asignados al Poder Judicial, pues ceden su función, claudican. También cuando las instancias responsables de ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el ingreso y promoción dentro de la carrera judicial las manipulan para beneficiar o perjudicar a personas determinadas. Es decir,
Se venden los puestos judiciales, ¿sí? Y estamos hablando de todos. Y ahí es por influencia o porque ceden a los caprichos, ¿sí? Ahí también hay mercadeo sexual, ¿sí? Por llegar a ocupar un puesto y ser parte del poder judicial, porque resulta bastante remunerador. No es lo que les pagan, es lo que extorsionan, es lo que le roban a los demás o lo que cobran para favorecerlos, es decir, para empinar, ¿sí? La figura recta de la justicia, la representativa, ¿sí? La hacen doblarse y besar parada, ¿sí? Doblando su cintura, besar el suelo ante los intereses que se pueden comprar con el dinero o con las amenazas, porque también de esa manera ceden los fiscales y los servidores de esto que es la justicia, injusticia mexicana, poder no judicial, sino perjudicial, el poder perjudicial de la nación. Estamos atravesando un serio trecho de corrupción que involucra, como ya se ha demostrado, a casi todas las dependencias o instituciones y niveles de gobierno. Estamos hablando del federal, pero también lo hay en los estatales y en los municipales, en los 32 estados de la República. En todos hay corrupción. Ahora, ¿eso es pura palabrería? No, estos son estudios y que están basados en cifras oficiales. Y les prometí que les íbamos a demostrar cómo se hacía esto. Bien. Erradicar la corrupción es muy importante para que México salga del lugar en que se encuentra catalogado a nivel internacional, que me da pena decirlo, es muy abajo. Somos un país corrupto. Muchos van a decir, pero yo no soy corrupto. Sí, a lo mejor tú no, pero la verdad es que estamos catalogados como un país corrupto. Y no habría corruptos si alguien no se prestara para que sea corrompido, ¿sí? Y los mexicanos somos muy dados a que, bueno, pues le apliquen la ley a los otros y a nosotros no. Por ejemplo, si nos agarran sin licencia, ¿qué es lo que hacemos? Pues si nos ofrecen, en lugar de que se lleven el carro, ¿sí? El vehículo que usted traiga, no sé cuánto les cobre la grúa, 1,500, 2,000 pesos, y mejor darle un moche al de tránsito, pues se lo dan y ya, ¿no? Entonces, ahí en ese caso también se convierte uno en corrupto. El que no haya sido corrupto en su vida, pues que levante la mano, ¿ah? Y que quede a juicio de quienes lo conocen. En algún momento hemos cometido algún error de ese tipo, pero son cuestiones mínimas. Aquí ya hablamos de vidas, de el destino del país. Bien, ahora vamos a pasar inmediatamente a los resultados de este poder judicial al que los magistrados se negaban a dejar esos, caramba, millonarios salarios, ¿sí? Como si los merecieran. Les voy a demostrar que no los merecen, ¿sí? Con cifras oficiales. O sea, vamos a ponerlos ante el espejo, vamos a exhibirlos como lo que son, unos cínicos sinvergüenzas que se burlan también de todos los mexicanos. Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven. Muchos los congela el Ministerio Público. Lo vuelvo a decir, más del 90% de los delitos denunciados en México no se resuelven. Los congelan los agentes del Ministerio Público. Ahí se quedan. Y ahora les muestro cuál es el sistema, porque hay cosas que no saben. Ahora se los explico. Miren, y este es un estudio, ¿sí? Un estudio a fondo. Por lo pronto, lo que se ha presentado ya es que en 7 estados de los 32, la impunidad llega al 99%. Desgraciadamente, Tamaulipas y Veracruz, ¿sí? Los peores
detectan trampas de fiscalías al enviar el archivo, ¿sí? Al enviar al archivo o archivarse el 60% de casos que dicen que resuelven. Fíjense, como cifras dicen resolvimos tanto, pero ¿quién los ha ido a investigar? Bueno, hay un organismo que lo ha hecho y esto es lo que encontramos. El 60% de sus asuntos, ¿sí?, los envían al archivo. ¿Y por qué los envían? ¿Por flojos? Unos sí, pero porque hay alguien que paga para que duerman el sueño de los injustos o de los justos, trátese del caso que sea. Y sin embargo, estas cifras las presentan como de que ya están resueltos. Y no es cierto, los congelan solamente para que no impacten en el tanto por ciento en lo que ustedes ven de resultados del Poder Judicial. Entonces, es ficticio. Desgraciadamente, Tamaulipas y Veracruz son los dos peores, con el 99% de impunidad. ¡Qué vergüenza! Ahora ya es regional, ¿no? Pues somos vecinos nosotros aquí de Veracruz. Bien, el último estudio es el del día 7 de agosto de 2019. Arturo Rangel nos dice, nos pone en la mesa que en 31 de las 32 entidades federativas del país, más del 90% de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación, quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables. En 7 estados el nivel de impunidad supera incluso el 99%. Esto es terrorífico. Esto no es un escándalo, ¿sí? Esta es una vergüenza, este es un caos judicial, siendo Tamaulipas también aquí y Veracruz los líderes con niveles del 99.9 y 99.8% de casos no resueltos respectivamente. Únicamente Guanajuato anda abajo con el 87.6 y vean ustedes la diferencia. A nivel federal, la situación es similar, con un promedio de casos investigados sin esclarecer. ¿Saben en cuánto por ciento? El 94%. Las razones, dicen en el Poder Judicial, que era falta de personal. Nosotros hemos visto que por lo menos hay un exceso de personal. Es decir, gente que está contratada y que no hace lo que debe de hacer. Y que al final no se imparte justicia, sino se imparte corrupción e impunidad. Por ejemplo, fíjense, desde el 2018, en 1 de cada 5 detenciones fue anulada por los jueces debido a irregularidades. Y detectó entonces que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo el 60%. Aquí es la comprobación de lo que antes les explicaba, de casos que dicen que se resuelven. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la primera instancia a la que recurre la gente es a la gente del Ministerio Público. ¿Y saben qué pasa? Dicen, si no se queda aquí el negocio, que es el asunto, pues se lo tengo que pasar al juez. Y el juez, yo voy a corretear el conejo, la liebre, para que el juez pues se la coma, ¿sí? ¿Y saben qué? Pues los jueces también se lo comen, ¿sí? Me refiero a la corrupción, a la impunidad, ¿sí? Se comen lo que les pagan, ¿sí? La cuota, a eso es a lo que me refiero. Es aquí una lucha, fíjense, desde la gente del Ministerio Público en confabulación con los agentes ministeriales, investigadores también, ¿no? O sea, los polis judiciales,
pues, oiga, aquí arreglamos de esta manera, o que trabaje para nosotros, y al juez no le mandamos, ¿sí? Y cuando llegan al juez, pues sucede algo parecido, pero nada más que si llega a pasar al juez, si se pone de acuerdo el Ministerio Público con el juez, que hay equipos así, porque ahora se arman así desde hace tiempo, pues entre los dos ganan, ya en lugar de que se gane uno solo, pues ahora ganan los dos, porque los jueces decían, bueno, ¿y yo qué? Y entonces mandaban a investigar, tronaban agentes del Ministerio Público y digo, no, nos hacemos falta aquí este dúo dinámico, ¿no? ¿Sí? Muy económico. Bien, de esa manera es como actúa, y para eso se prestan, bueno, pues también, ¿quiénes? Pues quienes están ahí de empleados administrativos, desde el escribiente, etcétera, 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 hasta el que trae los refrescos, ¿sí? Estos son los principales hallazgos en el 18, en el seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal de México. ¿Quién lo hace? México Evalúa. Esta es la organización. Y parte de datos oficiales. Oigan, ¿esto creen que ustedes que ya llegó a su fin? ¿Que ya con esto terminamos? No. La situación es peor que lo que les he comentado hasta este momento. ¿Por qué razón? El informe incluye un índice de impunidad construido a partir de la revisión de los resultados que en un año, ¿sí?, tuvieron casos que sí se denunciaron ante agencias del Ministerio Público. Es decir, la realidad rebasa esto. Esto es en base a lo que sí se denunció. De lo que sí se denuncia, pues el 90% está en la impunidad, el 99%, ¿sí?, corrupción, o viceversa. El asunto es que un 99 y un 90 se comparten entre impunidad y corrupción. Y esto es lo que golpea a los mexicanos, a las mexicanas. Y es por eso de que pues simplemente no hay los suficientes criminales en las cárceles. Y dicen que las cárceles están a reventar, y aparte en las cárceles, que ahora algunos me regañarán, es que son sistemas de reintegración a la sociedad nuevamente, y donde purgan sus penas, cuando se convierten en habitáculos, ¿sí?, en islas, además sostenidas por el gobierno. Tenemos que mantener a todo tipo de presos, pero aparte se adueñan de ello, y son gobiernos autónomos. De eso ya saben mucho, el Chapo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, además, el informe contempla como una solución satisfactoria de caso, no solamente el que haya una sentencia en contra del responsable, debe de haber sentencias, sino otras salidas alternas como acuerdos reparatorios entre las partes que permitan cerrar anticipadamente el caso. Y elimina las denuncias en donde se determina que no hay delito que perseguir, cuando sí lo hay. Pero aún con esas variedades los resultados son extremadamente negativos, aún dándoles chance de que se sirvan de esa manera, ¿sí? El promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel estatal es del 96.1%, y a nivel federal, amigas y amigos, es del 94.6%. Terrible. El primer semestre de 2019 hay un nuevo récord de homicidios, alza de violencia. En 4 años ya rebasa el 70%. Dejan ir a los criminales, y ¿qué es lo que vuelven a hacer? Vuelven a cometer los crímenes. Esa es la realidad. Eso es lo que en estas marchas están expresando, el descontento de la sociedad. Ya no puede ser, ya no podemos seguir de esa manera. Miren, ya se los dije, hay 7 entidades donde el promedio de casos no resueltos supera el 99%. Además de Veracruz y Tamaulipas, se encuentra Nuevo León, ¿sí?, que hay mucha lana, Chiapas, Tabasco, que ahí sí hay extrema pobreza, Baja California Sur y Yucatán. Fíjense, Yucatán, que tiene la capital más tranquila, la ciudad más tranquila de todo México.
En cuanto a las entidades con mayor población, el Estado de México presenta un nivel de impunidad del 97.6. ¿Cuántos millones son ahí en el Estado de México? La Ciudad de México 94.5 y Jalisco 98.8. Allá de donde el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Van entendiendo ustedes? ¿Se van explicando? Se los vamos ya esclareciendo. Aunque se han logrado algunos avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos, pues como ustedes ven, es demasiado alto. La gente tiene toda la razón en no creer y no querer a los miembros del sistema judicial. Tienen toda la razón y se han portado hasta tranquilos en ese sentido. Se han mostrado más injundiosas, digamos así, con más fuerza las manifestaciones, por ejemplo, en contra de los abusos de la mujer, como ya lo vimos también. Tuvieron que utilizar violencia para llamar la atención, y ahí donde se llama la atención, pues también está alguien que no se la pierde, que es la diputada Olga Sosa, acá de por estos lares. Tenía que entrar a la foto. No fue a esas, ay, me da mucha risa. No fue a esas manifestaciones, pero ya después, avala de que haya habido violencia en las mismas y que es justificada, ¿no? O sea, anda buscando pasarelas y se pone en los vitrales que, pues, que le permiten, ¿no? No duden que aparezca ahí en el Distrito Federal en diferentes aparadores de las principales tiendas, ahí donde aparecen los maniquís, porque le encanta exhibirse, incluso donde no la llaman, ella se invita, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a tratar también lo de la postura de Olga Sosa, la diputada, en base a su propuesta de ley de aquello de que calificaron como, pues, ley de censura a la otra diputada que embarró. Pero bien, ¿a qué viene en esta circunstancia de lo que le estamos explicando? Bueno, es de que cada quien busca bajo un disfraz, en este caso el Poder Judicial, de la justicia, de impartir justicia, beneficios, ¿sí? Y entonces la realidad es de que aparentan ser justicia, como acá se aparenta percibir una causa justa con Olga, pero atrás de ello están nada más sus intereses personales. Después también se los vamos a demostrar. Bien, el reporte también evalúa además que ni una sola de las 32 unidades federativas ha conseguido implementar el 100% del sistema penal acusatorio que entró en vigor desde junio de 2016. Vean el atraso, vean la forma, ¿sí? En que también de eso le van a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. O sea, también de eso tiene la culpa la Cuarta Transformación. Miren, no soy amloísta, ni pertenezco a Morena ni a ningún partido, pero de veras que son ridiculeces de las otras partes. Tampoco formo parte del Power Chairo, ¿sí? Que es un verdadero poder, algunos se dirán, pero la verdad es que no tiene la culpa de muchas cosas. O sea, la única culpabilidad que tiene es de no acelerar las cosas ahora que está él. Eso es lento el presidente, pero de todo lo demás de esto que les estoy platicando, pues desde cuándo viene. Miren, de acuerdo a los datos del estudio de 2018, se iniciaron poco más de 2 millones de carpetas de investigación por algún delito en las fiscalías del país. En casi la mitad de estos asuntos, es decir, para ser exactos, de acuerdo al estudio, el 49.6%, el Ministerio Público decidió no mandar el caso al juez, ¿sí? Sino tomar por su cuenta una determinación, lo que en teoría significaría que el caso tuvo alguna solución. Billete, les firman los carros, les entregan una casa,
no consignan a la autoridad federal, les dejan la mota, les dejan la coca, les dejan las armas. Sin embargo, al analizar aquí cómo es que las agencias del Ministerio Público determinaron estos casos, se advierte, fíjense bien, aquí es lo que les decía, lo grave, que 6 de cada 10 en realidad fueron enviados a ese archivo temporal, que ya es la tercera vez que lo cito, pero es necesario, tenía que llevarlos de esta manera gradualmente. Es decir, congelar, es lo que dicen, congelar el caso en el escritorio. El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para establecer o esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. ¿Sí? Una suspensión. Se encuentra en estado de suspensión. Viva, pero congelada, no se toca. Y bueno, luego prescribe la acción, ¿no? O tienen ellos que dictaminar en todo caso. Bien, no se trata de una determinación definitiva. Sin embargo, pareciera que esta figura es lo más usado. Como es un mecanismo, es un modus vivendi para ocultar además el rezago institucional de las fiscalías derivadas de su ineficiencia o sus intereses para las labores de investigación. Porque luego los agentes ministeriales, tú vas y te dicen, pues es que, ¿sabe qué? No nos alcanza la gasolina, ¿sí? Échele pa'l puch, pues así como, no hombre, y te empiezan a bajar lana, y al rato otra vez, y otra vez. Ellos ya saben que la gente pues lo va a mejorar. Ahora se mueven y se sacan del cajón eso de archivo temporal, de ese estado de congelamiento, pues como, con lana, ¿no? Igual que como dicen, yo hago bailar al perro con lana, el perrito baila con lana. O mi hija sí baila con el señor, ¿va? En algunos pueblos. Si tienen lana, si no, no bailan. Si no, no vale la pena. Y de aquí. Por otro lado, el total de casos iniciados en 2018 a nivel nacional, hay un 40%, aparte de lo que ya les comenté, que se encuentra en fase de investigación sin que se haya judicializado. Pero hay casos peores, ¿cree usted que sí? Pues créamelo que sí. Quintana Roo o Guerrero, donde en fases Chihuahua se encuentra en fases de investigación aún el 90% de los casos. O Tamaulipas, aquí también aparece, y Puebla con el 70%. Solamente, para que lo tengan bien claro, el 3.9 de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez. Es decir, 4 de cada 100 casos, y esto significa solo el 0.27% de los casos que llegan ahora a un juicio oral. ¿Qué les parece? ¿Hay corrupción o no? ¿Hay que seguirles pagando muy bien a estos señores o hay que rebajarles todavía aún más el salario? Hay que seguir manteniendo a esta bola de corruptos e ineptos que además se están volviendo en contra del sistema, del nuevo sistema, hoy cuarta transformación, del nuevo gobierno. ¿Es defender a Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación? No, amigas, amigos, connacionales, mexicanas, mexicanos, hermanos míos, es defenderlos a ustedes. Vean la realidad. Y bueno, los que nos están viendo y los que pertenecen a este poder judicial, en el cual también tenemos conocidos, amigos o hay familiares, saben que no miento, saben perfectamente cuál es el modus vivendi. El modus vivendi es no aplicar la ley. Esa es la realidad y con eso me despido, su amigo Oscar Castañeda Montemayor. Recuerden, nuestra mejor información en www.sentido-mediocomún.com.mx. Además de nuestras páginas, ya las conocen, de Facebook, que es Sentido Común, y en YouTube, nuestro canal, que es sentidocomún.tv. Reciban saludos del director general Mauricio Fernández Díaz, Reina Luisa Villafuerte, que están allá en la capital
del estado de Tamaulipas en Ciudad Victoria. Para allá un abrazo para todos ustedes, los que se encuentran en Tamaulipas, en la nación, y compatriotas y tamaulipecos que se encuentran en todo el mundo y amigos de otros países. Les mandamos un abrazo y les damos las gracias por seguir con nosotros y permitirnos darles la información que realmente ustedes requieren. Este es periodismo que no es de la Cuarta Transformación, este es periodismo que no es de intereses económicos, ¿sí? Este es periodismo con conciencia, este es un periodismo con responsabilidad social, de compromiso fraterno con mexicanas y mexicanos. Gracias, que tengan muy buenas noches.